Hola mis amigos, qué alegría poder compartir un día más, un- una oportunidad más, estos encuentros con la palabra del Señor. Así que bueno, estamos dispuestos a pasar un tiempo de reflexión, un tiempo que debe ser administrado de una forma especial. Creo que en estos últimos tiempos las informaciones vienen tan seguido de distintas fuentes, los noticieros, las radios, permanentemente recibimos noticias y bueno, no podemos prestar atención a todas y mientras que hacemos unas cosas, escuchamos otras, eh, pero con la palabra de Dios debe ser distinto. Cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, tenemos que tomarnos un tiempo especial, un tiempo de sujetar todos nuestros pensamientos y de poder concentrarnos, porque realmente eh, cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos considerando que el Señor, el Dios Todopoderoso, nos está hablando. Y esto es algo fundamentalmente importante, no hay nada más importante que esto. Así que les invito a que en tanto que puedan, hagan una pausa en su actividad, hagan una pausa en su trabajo y puedan detenerse a reflexionar y que juntos podamos recibir el mensaje de la palabra, que este encuentro con la palabra de Dios produzca lo que Dios quiere producir en nosotros, porque del hecho que produzca, y esto depende de nuestra actitud, del hecho que produzca lo que Dios quiere que produzca en nosotros, depende nuestra bendición. De eso estamos hablando. Muy bien, vamos a continuar. En el último encuentro con la palabra de Dios estuvimos analizando la profecía de Miqueas. Si usted quiere y no participó en ese estudio, pues le invito a buscarlo en el canal de YouTube. Creo que está publicado como Codicia o Avaricia o algo así, dice el título, pero es el último de los encuentros que hemos publicado. Y allí analizábamos cómo Miqueas describe en su tiempo un conflicto que también vemos en este tiempo muy representado por un espíritu que viene desde las más altas esferas y trata de ministrar a todos, que es un espíritu de insatisfacción y que para satisfacernos echamos mano de cualquier recurso, aun cuando ese recurso no sea permitido por Dios. Dios advirtió de esa situación a su pueblo, por eso la palabra es viva y es eficaz, aplicable a todos los tiempos y por lo menos para mí trajo un mensaje muy especial, donde el Señor nos instaba a su pueblo en aquel momento y nosotros cuando pudimos compartirlo a arrepentirnos y cambiar de actitud. Y así termina el libro del profeta Miqueas, al que vamos a volver para terminar este pensamiento. Y como fue aplicable aquella descripción, tanto más aplicable es la conclusión que vamos a compartir. Miqueas capítulo 7, versos 18 y 19, dice así la palabra del Señor y la vamos a leer en el nombre de Jesús. Lamentarán en polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra temblarán en sus encierros y volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. Esa era la solución, la situación del pecador. Ahora viene la respuesta de Dios. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? ¿Qué Dios como tú
que perdona la maldad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham, la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Amén. Gloria al Señor. Qué maravilloso. Leemos esta, esta conclusión, tan característica del carácter de Dios. Terminando Miqueas proclamando que Dios perdonaría a su pueblo arrepentido. Y ese anuncio que Miqueas daba, de esa promesa de llamando la atención al pueblo que Dios es soberano. Nosotros no podemos pensar o encajonar a Dios de acuerdo a nuestros conceptos. Dios es soberano y por eso cuando Dios nos da su palabra, no nos la da para que juzguemos a los demás, sino para que nosotros podamos tener un parámetro para nuestra conducta. Miqueas decía, ¿qué Dios como tú? Porque resulta que el pueblo de Dios, los judíos, habían desviado su atención, su respeto, su adoración al único Dios verdadero y hasta se habían inclinado a seguir a otros ídolos. Uno dice, pero qué tremendo, ¿no? Que el pueblo de Dios haga eso. Sin embargo, cuando analizamos la conducta de muchos de los que hoy se dicen cristianos y están afanados y turbados, codiciosos y solo preocupados por ellos, nos damos cuenta que han hecho de sus intereses, de sus proyectos, han hecho sus ídolos y es tan importante para ellos sus propios proyectos, sus ídolos, que aún dejan de pertenecer, de seguir, de respetar y de apoyar la obra de Dios porque priorizan sus ídolos, cuando la actitud del cristiano tiene que ser que siempre priorice a Dios para que Dios sostenga todo lo que nosotros como sus hijos necesitamos, porque Dios tiene para nosotros mucho, pero mucho más de lo que nosotros necesitamos y Él está dispuesto a garantizarlo. Pero los que adoraban a aquellos dioses falsos nunca sintieron satisfacción, nunca se sintieron perdonados, nunca tuvieron ningún tipo de seguridad, como no las tienen ahora los que estando o habiendo pasado por la iglesia cristiana han priorizado sus dioses falsos, por los cuales se han apartado del camino del Señor, del respeto de las normas de Dios, y en esas normas que ellos mismos han establecido para sí, en esas mismas normas no encuentran tampoco ni por supuesto perdón, ni siquiera seguridad, ni ninguna otra cosa, porque esas normas se alejan del plan de Dios. No hay otro Dios como nuestro Dios. No hay nada comparable a nuestro Dios. Ese Dios perdonó la maldad de su pueblo. Ese Dios perdona la maldad en condiciones determinadas por cualquier circunstancia que el pueblo de Dios pase en la actualidad. Perdona la maldad. Perdona la traición de su pueblo hacia su divinidad. Perdona todo lo que sea necesario perdonar cuando oye el clamor de aquellos que se arrepintieron en la antigüedad y los que nos arrepentimos en este tiempo, porque Él olvida nuestro pecado, porque Él quita los antecedentes
de nuestra caída. Amigo, mi hermano, el pecado produce un sentido de culpa tan profundo, una inquietud del alma tan desesperante. ¿Por qué? Porque se opone a las leyes del Dios Todopoderoso. ¿Cuánto más para los que han conocido su palabra, que en definitiva callan su conciencia, cauterizándola de tal manera que está dormida, está muerta, está insensible aún del dolor de apartarse de los caminos del Señor? Y al encontrar la insatisfacción, al encontrar la falta de seguridad, pues corren a buscar cualquier otra alternativa, cualquier otra posibilidad que con certeza esta sociedad se especializa en dar. Y allí buscan un libro que les diga cómo poder encontrar la solución para esto, cómo encontrar la felicidad para esto otro, todos libros que aunque puedan venir de autores que se dicen cristianos, están basados en principios humanistas, de satisfacciones personales, y nosotros tenemos que ir aquí, a lo que dice la palabra del Señor. El pecado produce culpa, y los planes propios contrarios a la voluntad de Dios, que se transforman como digamos, como los sacrificios a otros ídolos de la antigüedad, como tener dioses ajenos porque dejamos el principio de Dios, eso no trae satisfacción al pueblo del Señor. Amigo, mi hermano, cuando Dios perdona, Dios nos libera del pecado. Dios es el Dios cual no hay otro comparable a Él, que se deleita en la misericordia, que quiere el arrepentimiento, que busca la oportunidad para perdonar y que jamás, escuche bien esto, porque a veces nos dan un concepto tan errado de Dios, jamás Dios está buscando la oportunidad para castigar, para, como algunos dicen, será la cruz que me ha tocado. No, la cruz se la llevó Jesucristo, y esa cruz que se llevó Jesucristo cargando ese peso de la cruz, es la cruz que nosotros tenemos que abrazar. Es ligera la cruz de Cristo. Es el compromiso con Dios que nos hace eliminar cualquier otra circunstancia. El alma, nuestra alma anhela que podamos encontrarnos con la paz, con el amor y con el perdón de nuestro Dios. Dios volverá a derramar su misericordia. Dios no solamente derramará su misericordia, sino que Dios encaminará nuestras decisiones, nuestra vida. Dios hará que haya paz en nuestro corazón. Dios nos mostrará su favor guiándonos en un camino que a veces se presenta tan confuso, cuando nos perdone de nuestros pecados, porque el pecado domina al pecador, pero cuando Dios perdona, Dios da libertad en el nombre de Jesucristo. Quiero que en este día nosotros podamos encontrar un camino exitoso al perdón de Dios, porque ese perdón nos hace enfilarnos hacia la victoria segura en Cristo Jesús. Alguien dijo que estamos destinados al éxito. No, nosotros no estamos como país destinados al éxito. Como personas tampoco estamos destinados al éxito. El éxito depende de nuestras decisiones. Y usted estará y yo estaré a donde nuestras decisiones nos conduzcan. Aquel pueblo sufrió muchas consecuencias por su iniquidad y por su pecado, y Dios, dice la palabra, lo leíamos aquí, Miqueas 7, 18, 19, perdonó
al remanente de su pueblo, como Dios ha perdonado y seguirá perdonando en el tiempo de la gracia a todos los que nos arrepintamos siempre de haber ofendido a nuestro Dios. Miqueas se refirió al pacto que Dios tenía para Abraham y para Jacob, que era un pacto extendido hacia toda su descendencia. Ese pacto se extendió a todos, a pesar de que Israel una y otra vez se apartó de Dios, porque ese pacto estaba basado en el carácter de Dios, siguió vigente. Y cuando el pueblo de Dios se volvía a Dios, Dios prometía perdonarlos, los perdonaba, los restauraba y el pueblo pues seguía adelante. Ahora nosotros podremos confiar en la promesa de la salvación de Dios, lo que la palabra nos asegura, prometernos de que Dios está totalmente dispuesto en este mismo instante a perdonar nuestros pecados para darnos salvación de nuestra alma y paz en nuestro corazón, para quitar los obstáculos que impiden, las barreras que nos obstruyen el camino hacia la victoria. ¿Será que nosotros podemos confiar en esa palabra? Pues mi amigo, hermano, yo quiero que usted pueda tener la absoluta certeza, así como la palabra de Dios tenía la certeza de aquel pacto con Abraham y con Jacob, era seguro para aquellos en el tiempo de Miqueas. Dios nos ha dado un nuevo pacto en la sangre de Jesucristo. Ha proclamado, ha prometido que si acudimos a Jesucristo, Él perdonará nuestros pecados, porque Cristo pagó el precio de nuestros pecados. Todos aquellos pactos anteriores al nuevo pacto en Jesucristo son una figura del perdón completo que Dios estableció haciéndose hombre para nacer en aquel pesebre, enseñarnos cómo vivir y morir por nosotros, por los que estábamos muertos en delitos y en pecados. Aquel en el que no se halló pecado murió siendo Dios y siendo hombre, para que nosotros, al acudir a Jesucristo, para llegar al trono de Dios, podamos pedirle perdón por nuestros pecados y aceptar ese nuevo pacto en la sangre del Cordero derramado en la cruz del Calvario, para que arrepentidos Dios nos perdone y que volvamos a tomar las sendas antiguas de la relación con Dios, las únicas que nos llevarán a la salvación. Y hasta que llegue nuestra salvación eterna, la salvación de nuestra alma inmortal, Dios a nuestro lado como poderoso gigante, no haciéndonos no haciéndonos una vida sin conflictos, no, no, en la vida dice que enfrentaremos conflictos, pero nosotros tenemos la certeza y la experiencia positiva de que en los conflictos Dios extiende su mano y nos ayuda, y aunque estemos en el peor de los momentos, no hay temor en nuestro corazón, y la ansiedad podemos manejarla cuando la ponemos en el altar de nuestro Dios. Mi amigo, Dios no puede tolerar el pecado. Dios ha establecido juicio para el pecador. No se trata de una apariencia religiosa. No es cuestión de que los otros piensen que nosotros somos personas buenas o de buenos sentimientos, porque no es con nuestra bondad que alcanzaremos el perdón de Dios. No, no es con nuestras obras que vamos a alcanzar el perdón de Dios. No es con nuestra apariencia religiosa, por más que pueda ser totalmente sincera. Dios no mira todas estas cosas, Dios mira nuestro corazón. Y si en ese nuestro corazón Dios es el que tiene autoridad y está sentado en las decisiones, Él es el Señor y nosotros seguimos su camino,
Si Dios ve que en nuestros errores vamos al trono de la gracia en el nombre de Jesús y arrepentidos le decimos a Dios que nos perdone, Él nos perdona y nos restablece en la comunión con el Señor. Pero hoy, en estos tiempos, en donde todo se relativiza, en donde vemos tantas personas lejos de la comunión con Dios y piensan, engañadas por el enemigo, engañadas por una sociedad que ha despreciado a Dios y piensan que Dios está en comunión con ellos. Como si usted lee los primeros capítulos de Miqueas, aquellos hipócritas religiosos decían que Dios estaba con ellos cuando Dios los castigaba y los reprendía por su hipocresía. Dios no puede tolerar al pecado. Dios, vuelvo a repetir, ha establecido juicio para el pecador. Y no hay apariencia religiosa que pueda engañar a Dios. Lo único que salva nuestra alma es lavar nuestros pecados en la sangre del Cordero. Pero mi amigo, si no tenemos cuidado, podemos comenzar con situaciones que afectarán nuestra paz con Dios y que terminarán por interrumpir nuestra relación con Dios. Dios nos quiere íntegros, completos. Y hace muchos años atrás, en una conferencia hermosa que pude participar, un pastor al cual admiro, hablando de la integridad necesaria para estar en comunión con Dios. Integridad que nadie puede establecerse por sus propios medios. Si tenemos integridad es porque Dios nos ha devuelto todo lo que hemos perdido con nuestros errores, con nuestros pecados. Y Dios nos restaura. Y hacía una comparación muy, muy fácil de entender, quizás un poco simple y graciosa, pero muy fácil de entender. Decía que Dios, al perdonarnos, nos deja completos como aquellas piezas de fiambre, por ejemplo, una pieza de salame, ¿no? Completa, entera, totalmente íntegra. Pero resulta que la ponen en una máquina para cortar ese fiambre, ese alimento, y le sacan una rodaja, pequeña rodaja, fina. La pieza de fiambre tiene 40, 50 centímetros, un diámetro, no sé, de 10, 15 centímetros. Le sacan una feta muy pequeña. Cuando usted pesa esa pieza, si la balanza no es totalmente muy exacta, ni siquiera va a notar la diferencia de peso de la pieza, de la pequeña rodaja que la máquina pudo cortar. Pero aunque no se note, esa pieza ya no está íntegra. Y así empieza la máquina, feta por feta, vez tras vez, debilitando la integridad hasta que se consume toda la pieza y nada queda. Mi amigo, tenemos que tener cuidado con comenzar con faltas de distintas cosas. Nadie lo nota, ni siquiera nosotros lo notamos. Y es muy sencillo equivocarnos con la imagen de la hipocresía religiosa. Esa imagen de estar en comunión con Dios cuando realmente no estamos en comunión con Dios. Apariencia religiosa no oculta un corazón delante de Dios. Y si a tu relación con Dios ya le ha pasado varias veces la cuchilla, yo te animo que en este día puedas ir a su trono, a su altar, y pedirle a Dios que te perdone. Pedirle a Dios reconociendo tu error.
sacando tus propios conceptos sobre la relación con Dios para que la misericordia de Dios llegue a tu vida y entonces Dios te restaurará, hará que todo lo que has perdido vuelva a tu corazón y estés íntegro para poder adorarlo y bendecirlo. Hermano, hay tantas formas en las que se obstaculiza la relación con Dios. Hay tantas maneras que el enemigo nos engaña o trata de hacerlo. Personas que creen a veces que son demasiado pecadoras para volverse a arrepentir. Recuerdo un ejemplo que siempre lo he comentado porque lamentablemente esta persona partió y bueno, no, no, no puedo yo juzgar su salvación o no, pero los elementos que tengo disponibles no son los de una persona que se supo arrepentir a tiempo, por más que le hablábamos y le hablábamos de la palabra, un hijo de una cristiana, pero él decía que tenía que cambiar muchas cosas para llegar a Dios, que lo iba a hacer, pero que no podía hacerlo ahora porque tenía que cambiar muchas cosas. Qué tremendo error, que espero que Dios en su misericordia haya podido él encontrar la oportunidad de cambiar su pensamiento antes de partir, porque si no lo cambió, no accedió a la gloria de Dios. Algunas personas piensan que son demasiado pecadoras para volverse a Dios, que ya es tarde, porque tantas veces han perdido su integridad que de eso ya no queda nada, pues esa es una mentira. Ningún pecado es demasiado grande para que el perdón de Dios no lo cubra. No importa lo que le falte a tu integridad, Dios te restablece total y completamente porque borra tus pecados, elimina tus rebeliones, te da la categoría de santo porque tu historial ha desaparecido. ¿Por qué ha desaparecido? No es que ha desaparecido porque sí. Ha desaparecido porque todos tus pecados cuando nos arrepentimos, todos mis pecados cuando nos arrepentimos, van a la cruz del Calvario, donde Jesucristo, siendo Dios, derramó su sangre por nosotros. No tengo que hacer ninguna procesión, no tengo que hacer ningún sacrificio, tengo que cambiar. Es mucho más complejo, profundo y a veces difícil ver en las personas cambios de actitudes. Es más fácil hacer alguna penitencia o pagar algún tipo de rescate para ser perdonado, pero la única manera de ser perdonado es el arrepentimiento y la aceptación de Jesucristo como nuestro Salvador. Vuelvo a repetir este principio y espero que todos puedan retenerlo en su corazón. Ningún pecado es demasiado grande para que no sea cubierto por el perdón de nuestro Dios si las personas se arrepienten, porque el sacrificio de Cristo es expiatorio y elimina el registro del pecado. Así que hay un mensaje de perdón en Miqueas por el pacto que Dios hizo con Abraham. Hay un mensaje de perdón hoy, enfilado en el mismo concepto, en el nuevo pacto que Dios hizo a través de Jesucristo. Por eso, mi amigo, mi hermano, te invito a que oremos para pedirle a Dios perdón por nuestros pecados. Si no has aceptado a Cristo, este es el momento. Porque no se trata de que Dios nos perdone. Se trata que Dios nos perdone cuando nosotros estamos dispuestos a mantener nuestra relación con Dios. Porque si no, ese perdón es perdido, porque ese perdón no tendrá la consecuencia de nuestra relación con nuestro Padre. Volvamos a nuestro Padre. Si no ha aceptado a Cristo, yo le invito a que lo haga. Si usted tiene alguna duda o alguna falsa idea o, bueno, tantas cosas que hoy la sociedad ha tomado como pensamiento religioso, pruebe con acercarse al Dios que la Biblia revela,
Dele un voto de confianza a Dios a través de la creencia en su palabra, no en las tradiciones, en la palabra de Dios. Cómprese una Biblia y léala y encontrará que Dios habla a su corazón y encontrará que es necesario que aceptemos a Jesucristo para pedirle que Él gobierne nuestra vida y que nos lleve en el camino de la salvación hasta encontrarnos con Él cara a cara. Permita que Dios lo bendiga, acepte a Jesucristo y pídale perdón por sus pecados. Vamos a orar juntos. Quizás muchos ya han aceptado a Jesucristo, pero quizás tantos de los que han aceptado a Jesucristo están apartados, siguiendo sus propios caminos. Mi amigo, mi hermano, es un mensaje claro para volverse a las sendas antiguas. Oremos a nuestro Dios. Le invito a que juntos podamos orar. Si no ha aceptado a Jesucristo, haga suya esta oración, repítala con entendimiento. Dígale a Dios: Señor Jesús, en este momento quiero aceptar a Jesucristo como el Señor y el Salvador de mi vida. Te pido que perdones mis pecados, que me limpies, Señor, que abras mi entendimiento, que renueves mis pensamientos y que me ayudes, Señor, a tener la vida victoriosa que me ofrece tu palabra. Acepto a Jesucristo. Diga esto. Quiero guiarte en esta oración. Diga: acepto a Jesucristo como el Señor y Salvador de mi vida. Y te pido perdón por mis pecados. Aunque usted ya haya aceptado a Jesucristo, considere su vida en esta hora y pídale perdón por sus pecados. Pidamos perdón por nuestros pecados. No nos conformemos, no nos justifiquemos, porque, ay Dios, si nosotros nos justificamos a nosotros mismos por las circunstancias, estamos despreciando el perdón de Dios, la justificación que es por medio de la sangre de Jesucristo. Sigamos orando. Pido perdón por mis pecados. Pido perdón por mis pecados. Pídale a Dios perdón por sus pecados. Señor, lávame con tu sangre preciosa. Quita esta religiosidad externa para poder abrazar tu palabra y encontrar tu paz. Señor, que no haya en mí la intención de relativizar tus cosas, que haya en mí el deseo ferviente de descubrirte, guiando mi vida, considerando mis actos, pidiendo consejo en tu palabra, perteneciendo a tu cuerpo que es la iglesia de Jesucristo, aceptando a quien has puesto para guiar a tu pueblo, caminando hacia la victoria. Gracias te doy, Jesús. Gracias, mi Dios, por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. Bueno, una vez más, agradecido a Dios por compartir este tiempo, pidiendo que todos sean llenos de su bendición, pidiéndoles a cada uno que tomen tiempo para poder compartir la palabra a través de los medios que tenemos disponibles. Ayuden a otras personas, como quizás con certeza alguien les ayudó a ustedes a encontrar el mensaje de salvación, y si lo han podido aplicar, sus vidas están cambiando, dirigiéndose hacia la victoria, obteniendo una vida abundante. Ayuden a otros en este tiempo de tanta dificultad. ¿Y cómo vamos a ayudar a otras personas? Pues tome la responsabilidad, tome el cargo
de poder compartir la palabra. Comparta los encuentros con la palabra de Dios. Ofrézcale a las personas tomar un tiempo para reflexionar y alimentar su espíritu. Sabe que Dios dice que todos seremos prosperados como prospera nuestra alma. Y en esta sociedad de tantas carencias, la gente se esfuerza tanto por alcanzar el sustento, por ser prosperado de una o de otra manera. Y Dios te asegura que si prosperas tu alma, las cosas, las demás, Dios se va a encargar de ellas. No te preocupes por el día de mañana. Hagamos las cosas con responsabilidad, pero Dios nos dice, no te preocupes ni por qué vas a comer, ni por qué vas a vestir, porque Dios te ama y si estás en comunión con Dios, si hemos orado juntos y de verdad le has pedido perdón a Dios, Dios se ocupará de ti y te vestirá mejor que los lirios del campo y te vestirá mejor que vestió a quien sea. Te bendigo en esta oportunidad, en el nombre de Jesús. Y nos reencontramos el próximo domingo, como siempre lo hacemos, en horario de la mañana, aproximadamente a las 11 horas de Argentina, para un nuevo encuentro con la palabra del Señor. Les habló el pastor Roberto de Urtiaga y, por último, no se olviden de suscribirse al canal de YouTube. Gracias.